Vamos a continuar con esta serie de estudios. Empezamos estudiando acerca del libro de Hechos de los Apóstoles y hemos ido derivando en poder extraer las enseñanzas de este libro para tratar de entender, tratar de comprender cómo es una iglesia poderosa, cómo es una iglesia madura, cómo es una iglesia bíblica. El día de hoy voy a citar, hay un libro de un famoso autor, Mark Denver, que se llama Nueve Marcas, fundado el Ministerio Nueve Marcas y escrito varios libros, pero uno de ellos es Marcas de una iglesia relevante, Marcas de una iglesia trascendente y así. Y son puntos muy interesantes que quiero compartir con ustedes y he tomado la estructura de este libro como base para lo que quiero compartir con ustedes hoy, porque estamos tratando, vuelvo a repetir, de aterrizar los principios que hemos estado viendo en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder evaluar cómo estamos haciendo el ministerio, cómo estamos llevando adelante la obra de Dios y cómo podemos adaptarnos a estos nuevos tiempos. Son definitivamente tiempos desafiantes, son tiempos donde no solo se trata de aprender ahora a transmitir online, no solamente es eso, es realmente es cambiar en muchos aspectos la forma, no el fondo, pero sí la forma como se hace ministerio. Uno de los ejemplos más claros tal vez es que no nos podemos congregar presencialmente por ahora y probablemente por un tiempo más. Otro ejemplo es que no podemos hacer actividades evangelísticas de alcance masivo como antes podíamos hacerlo, un concierto, una campaña. Ahora no se puede hacer. La pregunta es entonces, ahora, ¿cómo vamos a alcanzar a las personas con el Evangelio? ¿Cómo vamos a llevar adelante el discipulado? ¿Cómo vamos a trabajar con los niños? ¿Cómo vamos a hacer si no se puede hacer EBDBs, por ejemplo, ¿no? Normalmente en el mes de febrero se suelen realizar lo que se conoce como EBDBs, y esto es algo que normalmente las iglesias hacían, pero que ahora pues no se va a poder hacer. Y tenemos que tratar de adaptarnos y tratar de poder ver cómo podemos ajustar el ministerio para hacerlo de ahora pantalla, solo para que podamos ver los puntos principales que quiero compartir con ustedes. Queremos hablar acerca de una iglesia bíblica, cómo ser una iglesia bíblica, que va mucho más allá de solamente ser una iglesia pues de sana doctrina, ¿no? Que se predica bien la palabra de Dios. Va mucho más allá, es mucho más profundo esto. Entonces, ¿cuáles son estos puntos? Bueno, primero vamos a reflexionar un poquito, siempre trato de colocar un pensamiento inicial que dé pie a lo que queremos tratar en esta noche. La iglesia local, hermanos, es importante, ¿sí? No el templo, la iglesia local. La iglesia local es importante para Dios y debe ser importante para nosotros también. ¿Por qué? Porque es el instrumento que Dios usa para poder dar su gracia a conocer, para poder extender el evangelio y para poder hacer llegar a las personas la salvación. Ahora, dado que la iglesia es importante para nosotros, porque es importante para Dios, necesitamos entonces preguntarnos, ¿somos una iglesia bíblica? ¿Somos una iglesia que agrade a Dios? ¿Somos una iglesia relevante, una iglesia trascendente? Hermanos, una iglesia bíblica es una iglesia sana, es una iglesia que eventualmente va a crecer, que se va a reproducir y que va a dar la gloria a Dios con todo lo que haga. Este es un pensamiento probablemente bastante sencillo, probablemente tú y yo lo sabemos, lo entendemos, pudiéramos decir, pastor, no me estás diciendo nada nuevo. Seguro que sí, no estoy inventando la pólvora con lo que acabo de decir. Es algo sencillo que creo que todos sabemos y entendemos. Sin embargo, implica mucho más, sobre todo para aquellos que estamos haciendo la obra de Dios, aquellos que estamos sirviendo al Señor en alguna área del ministerio, porque eso nos tiene que llevar a evaluar múltiples aspectos de cómo estamos haciendo la obra, cómo está yendo a la iglesia, si de manera congregacional, de manera corporativa como iglesia estamos avanzando hacia ese rumbo y de manera personal, como miembros de la iglesia, estamos sumando hacia esos esfuerzos. Hay 9 aspectos que, como te decía, autores como Mark Denver, y recomiendo que lean su libro, es muy bueno, y los libros de ese ministerio, Nueve Marcas,
hablan acerca de 9 características. Hay muchos otros autores, ¿sí? Hablan de 10, 12, 15, 18. Al final no interesa. Lo importante es cuáles son los puntos más importantes que son fundamentales para poder decir, esta iglesia es una iglesia bíblica, esta iglesia es una iglesia sana, esta iglesia es una iglesia que va a crecer, que se va a reproducir y al final la va a terminar dando la gloria a Dios. Lo contrario de esto, es decir, si en una iglesia no se encuentran estas cosas, entonces probablemente es una iglesia que se encuentra enferma en algún mayor o menor grado. Y por ende, ustedes saben muy bien, como yo, que un organismo enfermo no va a funcionar igual que un organismo sano. No va a crecer de la misma manera, no se va a reproducir de la misma forma e incluso puede llegar a la muerte. No que la iglesia va a fracasar, pero hay iglesias que cierran, hermanos, que mueren, que se cierran, que no funcionan, porque algo mal se hizo. Entonces, ¿cuáles son esos 9 puntos? ¿Cuáles son esos 9 aspectos? Y les pido perdón, por favor, hay un poquito de bulla ambiental. Es algo que no se puede, con lo que luchamos siempre y no se puede, ya está fuera de nuestro control. Hay 9 puntos importantes que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde. Una iglesia sana tiene o trabaja en estas 9 áreas. Predicación expositiva, teología bíblica, un entendimiento del evangelio, un entendimiento de la conversión, un entendimiento del evangelismo, un entendimiento de la membresía, un entendimiento de la disciplina bíblica de la iglesia, un entendimiento del discipulado y un entendimiento del liderazgo. ¿Qué quiere decir? Que una iglesia bíblica, una iglesia sana, una iglesia saludable, es una iglesia que entiende, que maneja, que conoce estas áreas: predicación, teología, evangelio, conversión, evangelismo, membresía, disciplina, discipulado y liderazgo. ¿Sí? Vamos a tratar de avanzar a través de ellas de una manera sencilla, de una manera tal vez superficial, pero sin dejar de lado algunos aspectos y pensamientos importantes, que creo yo, y les invito, hermanos, a que reflexionemos desde donde nos encontramos, desde el área en la cual nos encontramos en la iglesia, en el ministerio, podamos evaluar si estamos avanzando en estas situaciones. Lo primero entonces que vamos a ver hoy día, hermanos, es la predicación expositiva, que tal vez atañe más, ¿verdad? Que tal vez concierne más a aquellos que predicamos la palabra, pero la verdad concierne también a los que son maestros de la Biblia, a los que enseñan niños, a los que enseñan adolescentes. Y todo aquel que de alguna manera u otra enseña la palabra de Dios, pues tiene que tener claro este punto de la predicación expositiva. Y cuando pensamos en la predicación expositiva, cuando pensamos en sí en la predicación, hay 2 pasajes que voy a mencionarles para que usted lo pueda tener en cuenta, lo pueda anotar, tal vez son importantes. Segunda de Timoteo 2:15, donde Pablo le dice a Timoteo: procura, esfuérzate con diligencia en presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? Esto lo estamos leyendo en la Reina Valera, pero en otras versiones habla acerca, que la palabra usa refiere a traza bien la palabra de verdad. Es decir, una persona, un servidor, una servidora que sabe utilizar la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios, que conoce su Biblia, conoce la doctrina y la sabe aplicar. Cuando usted va a hacer un trabajo manual de carpintería o de construcción, usted no puede utilizar la misma herramienta para diferentes labores. Hay una herramienta adecuada para cada cosa. Yo recién me enteré, no sabía, que había martillos para ciertas cosas, que habían clavos para cementos, que habían clavos para madera. Sí, así de inútil soy. Yo no sabía que habían clavos de una forma, que habían clavos de otra manera, que habían clavos con una cabecita, de otra cabecita. Para mí clavos eran clavos, pero después me enteré que hay ciertas variedades y para cada variedad
o cada variedad tiene un uso, tiene un propósito. De la misma manera, el obrero del Señor sabe utilizar la palabra, sabe utilizar las escrituras en cada contexto, en cada situación, para cada problema y para cada circunstancia. Otro texto importante es 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y creo yo que muchos conocemos este texto hasta de memoria, ¿verdad? Toda la escritura que es inspirada, es soplada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Justo el día de hoy estaba terminando un trabajo de la maestría que en mi curso que estoy llevando de consejería en la iglesia local, y teníamos que elaborar un plan de implementación de un ministerio de consejería. Y una de las cosas que reflexionábamos en este trabajo era la importancia de que la iglesia entienda, ¿sí? Lo importante es que la iglesia entienda, los consejeros bíblicos sobre todo entiendan que no necesitan nada más, solo la Biblia para poder aconsejar. Y muchas veces los cristianos, sobre todo a veces pastores, a veces maestros, qué sé yo, consejeros, cometen el error de decir, necesitamos la psicología, necesitamos conceptos de la psicología, necesitamos conceptos de otro tipo de ciencias o pseudociencias, no lo sé, para poder ayudar a las personas, porque de alguna manera tenemos el pensamiento de que la Biblia no es suficiente. Pero no es así, hermanos. La palabra de Dios dice claramente que la escritura es útil y es útil para muchas cosas, para enseñar, para redarguir, para corregir, para prevenir el error, para corregir el error, para enseñar, para encaminar a las personas, y aquel persona, aquel obrero, obrera, aquel siervo, sierva del Señor que utiliza, que sabe utilizar su Biblia, es perfecto, está perfectamente preparado, está equipado. Ahora, por supuesto, con esto no estamos de alguna manera menospreciando instituciones educativas o seminarios. Yo mismo he estudiado uno de ellos. Lo que estoy diciendo es que necesitamos una educación y una instrucción y un equipamiento basado en la palabra. Iglesia que no entiende esto y que no le da la importancia de vida a la palabra de Dios como única y suficiente regla de conducta y de fe, entonces va a dejar paso a cualquier otro tipo de enseñanzas que pueden provenir de la psicología o de cualquier otro tipo de ciencia humana, que va a desplazar la palabra de Dios para enseñar cualquier otra cosa. En ese sentido, ¿cómo cabe la predicación expositiva? La predicación expositiva, hermanos, en una definición muy sencilla, es el arte y la ciencia de exponer lo que Dios quiso decir a los destinatarios originales y aplicarlo a nuestra realidad. Como usted sabe, Dios escribió la Biblia no para usted, ni para mí. Lo escribió para personas que vivieron más de 2000, 3000 años atrás, en un contexto y en una sociedad completamente diferente, con costumbres completamente diferentes. Entonces, ¿cuál es el trabajo del predicador, del que estudia la escritura? De entender la palabra en su contexto, qué es lo que Dios quiso decirle a esos destinatarios originales, obtener los principios eternos que ya no tienen nada que ver con la cultura ni nada, y traerlos a mi sociedad, a mi tiempo, y poder enseñarlos de una manera pues clara y de una manera que se puede entender, de tal manera que las personas que lo escuchan puedan decir, ok, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Porque seguramente a usted les ha pasado, como a mí también, que a veces leemos la escritura y decimos, pero ¿qué está queriendo decir? Porque son costumbres, nombres, lugares que en nuestra vida hemos visto que y no sabemos qué cosa quiere decir el Señor con esas palabras, pero justamente ahí viene el trabajo. La predicación expositiva no solamente es predicar un verso tras otro, tras otro, tras otro y avanzar, no, es predicarlo. Normalmente la predicación expositiva es una predicación que es secuencial, aunque también se puede predicar expositivamente de manera temática. Normalmente la predicación clásica es temática, es decir, tomo un tema y tomo muchos versos. Por ejemplo, lo que estoy haciendo ahorita es predicación temática, porque lo que he hecho en la mañana es más predicación expositiva, porque tomo un pasaje y lo examinamos. Ahorita, por ejemplo, no, ahorita estoy tomando un tema y sobre el tema estamos tomando textos, pero la predicación expositiva puede ser de cualquiera de las dos maneras, siempre y cuando se estudia el texto en su contexto y se aplica correctamente, porque si yo al final digo, ok, vamos a hablar hoy día del amor y comienzo a sacar textos y hablo de papas y de camotes y simplemente toco texto porque a mí me parece que dice algo, pero realmente ese texto no tiene nada que decir, entonces no es una predicación expositiva. ¿Por qué es importante la predicación expositiva? Tiene muchos beneficios. Uno,
Normalmente los creyentes no están acostumbrados, no estamos acostumbrados a leer la palabra de Dios completa, es decir, libro tras libro, sino que leemos versos. Leemos un verso, leemos otro versículo, por ahí saltamos a otro y de ahí saltamos a otro. ¿Ayuda? Sí, ayuda, pero ayuda más si yo tengo un panorama completo de la palabra de Dios. Si voy entendiendo qué significa cada libro y cómo encaja cada libro dentro del panorama general de los demás libros. Por eso es que es muy importante cuando se predica positivamente, predicar por libros y demorarse el tiempo que sea necesario demorarse en libros, para que cuando terminemos de estudiar ese libro ya tenemos claro, de esto hablaba Filipenses, de esto hablaba Hechos, de esto hablaba Gálatas y así. Entender qué es lo que quiere decir ese pasaje. Es de bendición para el pastor que predica, es bendición también para la iglesia, también que lo escucha, y ayuda y educa a la congregación a amar la palabra de Dios y entender que la Biblia, hermanos, habla acerca de todo. La Biblia no es un libro en el cual usted puede notar, hay un capítulo que habla solo del amor, hay otro capítulo que habla solamente del trabajo, hay otro capítulo que habla solamente de Dios. No, los conceptos y las enseñanzas están dispersos por toda la palabra. Están dispersos por toda la palabra. Y cuando nosotros le estudiamos de manera secuencial y expositiva, entonces podemos entender qué es lo que Dios quiere decir con respecto a cada tema. La predicación expositiva no es una predicación académica, pero sí es una predicación que realmente debe hacernos entender la palabra de Dios. Entonces, una de las primeras marcas de una iglesia bíblica es una iglesia que predica expositivamente la palabra de Dios, que tiene hambre y sed de la palabra de Dios, que estudia la palabra de Dios, que la conoce en su contexto. El siguiente punto importante es la teología bíblica. ¿Y qué es la teología, pues, hermanos? Es el estudio de Dios, es el conocer a Dios. Y de la misma manera, así como la palabra del Señor, la Biblia, tiene los conceptos dispersos, la teología también. No hay un solo libro que habla acerca de Dios y otro acerca del Espíritu Santo y otro acerca de Jesús. No, la teología está dispersa por toda la palabra de Dios. Normalmente los estudiosos, los teólogos, lo que hacen es tomar todas las enseñanzas de la Biblia, las condensan y las organizan en algo que se llama teología sistemática o teología bíblica. Seguramente si usted ha llevado los cursos de la Academia Virtual de Teología o de Doctrina Cristiana, usted va a darse cuenta que nuestro hermano Leonardo enseñaba doctrina número 1, bibliología. Doctrina número 2, teología, cristología, angelología, neosto. Bueno, los teólogos han hecho el esfuerzo por nosotros de recorrer toda la palabra de Dios y agrupar los versículos y las enseñanzas y poderlo dar de una manera más ordenada. ¿Por qué es importante esto? Porque como creyentes tenemos que conocer a Dios. Mira lo que dice la Escritura, Jeremías 9:23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero. Entonces, importantísimo es conocer a Dios. Conocer a Dios. Iglesia que no conoce a Dios, cristiano que no conoce a Dios, ¿cómo puedo crecer si no conozco a aquel a quien estoy cantando, aquel a quien estoy adorando, aquel de quien estoy predicando? ¿Cómo podemos responder a los grandes problemas de la vida si no conocemos la palabra de Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios piensa? Muchas personas y muchos creyentes han dicho ahora en esos tiempos de pandemia, este es el juicio de Dios, ¿verdad? Y es el fin del mundo. No necesariamente, no. ¿Por qué? Y le voy a explicar por qué. Porque hay eventos todavía, y si usted estudia la escatología, que es la doctrina de los últimos tiempos, va a darse cuenta que hay eventos que todavía no se han cumplido para que se pueda dar este juicio de Dios. Ahora, en un sentido, sí es un juicio de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido que cada vez que Dios obra, y lo vemos en la palabra, uno lo hace para la bendición, para la edificación, para probar a su pueblo y también para jugar a los incrédulos. Pero no podríamos decir es el juicio final, es el fin del tiempo, porque si fuera el fin del tiempo, nosotros ya no estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser arrebatada, ¿verdad? Entonces, cosas así tenemos que tenerlos claros. Entonces, una iglesia que no conoce la palabra del Señor o que no conoce, mejor dicho, a Dios, será engañada, ¿verdad? Por cualquier viento de doctrina. Y no solamente es importante entender la doctrina, es importante saberla aterrizar a la vida diaria. Por ejemplo, ¿de qué me vale saber que Dios es omnipresente, es decir, está en todas partes, si cuando nadie me ve,
yo peco y hago cosas indebidas. Entonces, por más que yo sepa que Dios es omnipresente, realmente no lo creo. Porque si yo creyera que Dios es omnipresente, yo diría, a pesar de que estoy solo, sé que Dios me está mirando, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, no haría cosas que probablemente tal vez estoy haciendo, porque a pesar de que digo que creo que Dios es omnipresente, no lo creo realmente, porque no actúo de esa manera. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, la persona que se desespera por la falta de dinero, ¿no? Por la angustia económica. Entonces, no estamos entendiendo que Dios es proveedor, que Dios provee aún las aves del cielo, que aún Dios provee los lirios del campo, ¿verdad? Y eso enseña Jesucristo, nuestro Señor, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Entonces, importante es conocer la doctrina, pero más importante es aterrizarla a la vida diaria, si no, no tiene sentido. No tiene sentido saber, justo la vez pasada hablábamos con mi esposa, no tiene sentido saber del Sanedrín, saber de las bodas del Cordero y saber de todas estas cosas teológicas, si no sé cómo reaccionar, por ejemplo, ante una muchachita incrédula que me está coqueteando. Imagínate que soy un adolescente cristiano. O no sé cómo responder ante mis amigos que se burlan de mi fe. O no sé cómo responder ante la tentación sexual. O no sé cómo responder ante tomar una decisión correcta o incorrecta. Entonces, ¿de qué me sirve? No, sí sirve la doctrina, pero si la sé aterrizar, si la sé aplicar a la vida diaria. Y esa es justamente la labor del maestro, de los maestros de la Biblia, el poder explicar la palabra. Por eso vuelvo a repetir lo que dije al inicio, la predicación expositiva no solamente es académica, no solamente es decir, esto es lo que dice la Biblia, los comentaristas, y esto dice el idioma original, y estos son los lugares y los arqueólogos. Ah, qué bonito, pero ¿de qué me sirve eso? ¿De qué me sirve eso? ¿Verdad? Entonces yo tengo que entender y explicar para que sea fácilmente explicable y aplicable. Tercer punto, entendimiento del Evangelio. ¿Sí? Entendimiento del Evangelio. Iglesia, necesitamos conocer el Evangelio. Quiero dejarte solo un pasaje, 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, dice Pablo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, dice Pablo, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Este último verso, el verso 21, resume el Evangelio. Porque Pablo está diciendo, al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, dice, Dios le hizo pecado, le consideró pecador. El que no tenía pecado, el que era inocente, fue considerado culpable, dice la Escritura, ¿con qué propósito? Para que nosotros, los pecadores, fuéramos hechos justicia de Dios, pero en Él. ¿Qué quiere decir? Que en el Evangelio hay un intercambio, ¿verdad? Mi pecado, Cristo lo paga, Él es hecho pecado, aunque no había pecado, para que su justicia, la justicia perfecta de Jesús, sea aplicada a mi vida. Este intercambio, ¿cómo se llama? La imputación, la doble imputación, ¿verdad? Mi pecado es imputado a la persona de Jesús, cuando Dios me declara justo por medio de la fe, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo sigo siendo un pecador, pero declarado justo por Dios. Es un término legal. Dios me ha declarado justo. Yo no soy justo. Dios me ha declarado justo. Usted, hermano, hermana, no es justo, no es justa. Dios le ha declarado justo. Y la culpa de sus pecados, Cristo lo ha cargado en la cruz. Cristo, siendo inocente, fue hecho culpable por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el Evangelio es el corazón del cristianismo, hermanos. Si no creemos en el Evangelio, si no entendemos el Evangelio, ¿qué somos? ¿Budistas, mormones? ¿Qué somos? ¿No? Animistas. Si no tenemos claro el Evangelio, ¿qué somos? Somos una secta, somos cualquier tribu, cristianismo. Y ese es el corazón de la iglesia.
Si no comprendemos el Evangelio, mira, si yo no entiendo el Evangelio, y hay una parábola, hay una historia que se cuentan en los Evangelios, donde Jesús está cenando con Simón, el fariseo, y llega una mujer de mala vida, ¿verdad? Y cuando llega, se aferra a los pies de Jesús y empieza a llorar y empieza a lavarle los pies con sus cabellos y con sus lágrimas. Y una de las cosas que dice Jesús es que al que poco amor muestra, o al que poco se le ha perdonado, perdón, poco amor muestra. Y al que mucho se le ha perdonado, mucho amor muestra. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Que el que tiene más conciencia de lo mucho que se le ha perdonado, entonces evidencia con un acto de gratitud, una vida de gratitud, justamente eso, lo agradecido que está con el Señor. Cuando no entendemos el Evangelio, hermanos, no somos agradecidos con Dios. No somos agradecidos con Dios. De alguna manera llegamos a pensar que merecemos las cosas que Dios nos tiene que dar. Y no es cierto, usted no merece nada, ni yo tampoco. No merecemos nada. Todo lo que recibimos, somos y tenemos es por la gracia de Dios, nada más. Cuando no comprendemos el Evangelio, no le vamos a servir con empeño y excelencia, porque simplemente no sentimos la urgencia de serlo, no sentimos ese impulso, ¿verdad? Me vuelvo una persona que si no me empujan no avanzo, no tengo motor propio, ¿sí? Porque simplemente no me mueve nada, no me siento agradecido, no tengo por qué hacerlo. Y ese es el gran problema de las personas que no entienden el Evangelio. Aquel que entiende el Evangelio no necesita que nadie le diga lo que tiene que hacer, lo hace porque ama al Señor, porque está agradecido con el Señor. Y por supuesto, una persona que entiende el Evangelio busca también la salvación de los perdidos porque entiende de dónde Dios le ha sacado, no reconoce de dónde Dios le ha sacado. Otra pregunta, ¿no? Si no entendemos el Evangelio, hermano, ¿en qué hemos creído? ¿En qué hemos creído? Hasta podría yo dudar de mi salvación, ¿no? ¿En qué he creído si no entiendo el Evangelio? Lamentablemente en esta actualidad hay muchos evangelios, pero la Biblia dice que solo hay uno que es el correcto, el Evangelio de la salvación a través de la fe en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Hay evangelio de la prosperidad, hay un evangelio social, hay muchos evangelios hoy que se predican. Hay muchas iglesias que no están predicando el evangelio, que están predicando un evangelio de la prosperidad, una teología de la prosperidad, una teología de tu versión superior, de ser la mejor versión de ti mismo, de busca ser el mejor, de busca crecer y busca ser tú lo más grande. Es una versión centrada en el hombre, otro evangelio social que solo nos enfatizamos en ayudar, en brindar ayuda social, y nada de esas cosas son cosas ajenas a la palabra. La Biblia nos habla acerca de que hay que ayudar al necesitado, la Biblia nos habla acerca de que el creyente tiene que ir creciendo poco a poco, pero todo en un balance debido. Y cuando salimos del balance es cuando estamos hablando ya de muchos evangelios. Entendimiento de la conversión, el cuarto punto. ¿Qué es la conversión? Es decir, ¿cómo llego a Cristo? ¿Cómo las personas llegan a Cristo? Llegan las personas a Cristo cuando las invitamos a la iglesia simplemente, cuando le decimos, hey, te invito a mi iglesia o te invito a que veas la transmisión por Facebook. Y ya eso se puede decir, estamos hablando de una salvación, esa es la conversión. Mira lo que dice la palabra del Señor, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, dice la palabra del Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y expondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y lo pondréis por obra. ¿De qué está hablando el libro de Ezequiel? Hermanos, está hablando de una obra sobrenatural, de una transformación completa e interna. Ezequiel dice que nosotros, bueno, está hablando originalmente al pueblo de Israel, pero realmente podemos aplicarlo a cualquier ser humano porque todos los seres humanos estamos perdidos. El ser humano tiene un corazón de piedra, dice el Señor. ¿En qué sentido? Pues en sentido de que es insensible, ¿verdad? El que está insensible y duro ante la palabra de Dios. Pablo dice en 1 Corintios que para el hombre natural, al hombre apartado de Dios, le es imposible entender las cosas de Dios porque no las puede entender.
tiene un corazón de piedra, no porque sea tonto, no porque sea retrasado, no porque no pueda entender intelectualmente, lo entiende, el incrédulo entiende intelectualmente, pero no lo puede entender en su corazón está, se pudiera, y si cabe la similitud, es un corazón de piedra frente a las verdades espirituales. El pecado está tan intrínsecamente unido a la naturaleza humana que, hermanos, no necesitamos una mejora, necesitamos ser completamente transformados. Hay muchas veces hemos escuchado a personas que dicen, sí, yo le predico a fulanito, es buena persona, es un buen hombre, es una buena mujer, no le falta, solo le falta creer en Cristo nomás. Solo le falta creer en Jesús nada más. Pero eso no es cierto, eso no es verdad. No, Jesús no es la cerecita que Dios pone en el pastel, ¿no? Para que seamos la persona perfecta. No, la Biblia dice claramente que el ser humano sin Dios está completamente perdido, depravado. Su mente está completamente apartada de Dios. Puede ser una persona moral, puede ser una persona hasta buena gente, puede ser una persona amable, educada. Nadie está diciendo lo contrario. Lo que estamos hablando es de términos espirituales. Espiritualmente hablando, esa persona está depravada, perdida, completamente inclinada al pecado y con un corazón endurecido completamente contra Dios. Según de Corintios 4:4 nos dice que el príncipe de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos de tal manera que no pueden ver, no pueden entender. Efesios 2 capítulo 1 dice que estamos muertos en delitos y pecados, así que no hay manera de que el ser humano por sí solo pueda acercarse a Dios. No necesitamos una reforma, un cambio, como dicen por ahí, una manita de gato, ¿no? No, necesitamos una transformación completa, un cambio total, una obra sobrenatural de nuestros corazones que Dios tiene que hacer para que podamos cambiar. La conversión, hermanos, según vemos en la palabra de Dios, ocupa tres factores. Un factor intelectual, es decir, yo tengo que escuchar y entender el evangelio. Un aspecto emocional, es decir, yo tengo que estar de acuerdo con lo que el evangelio dice de mí, que soy un pecador y que Cristo es mi salvador. Y un aspecto volitivo, un aspecto de la voluntad, es decir, entiendo, acepto y ahora tomo una decisión. Abandono mis pecados y me vuelvo hacia Cristo. Para que haya una verdadera conversión, tienen que haber esos tres factores. Tiene que haber un entendimiento del evangelio, es decir, alguien me tiene que predicar el evangelio, tengo que oír el evangelio. Dos, tengo que estar de acuerdo con lo que el evangelio dice. El evangelio dice que yo soy pecador, que estoy perdido y que necesito a Cristo y que Cristo es el único salvador. Si yo no estoy de acuerdo con eso y digo, no, yo creo que María, yo creo que Buda, yo creo que Alá, entonces no hay salvación. Y el tercer punto es el aspecto de la voluntad. Yo puedo decir, sí, yo entiendo el evangelio y sí, creo que Jesús es el Salvador, pero ¿sabes qué? Otro día será. Hoy día no. Gracias, joven, hoy día no. Entonces, el tercer punto tampoco está, y al no estar el tercer punto, tampoco hay salvación. Tienen que haber los tres para que haya una verdadera conversión. Un aspecto intelectual, un aspecto emocional y un aspecto de la voluntad. Y esa verdadera conversión, esa verdadera salvación va a dar fruto, va a dar evidencias de cambio y de transformación en nuestras vidas. ¿Sí? Eso es algo importante. ¿Por qué es necesario entender esto? ¿Por qué es necesario entender este aspecto de la conversión? Porque no queremos caer en el error, hermanos, de eh, hacer el ministerio y predicar o hacer la obra de Dios de tal manera que lo único que queremos es llenar bancas, pero no estamos pensando realmente si las personas que están asistiendo a la iglesia son salvos o no. A veces podemos cometer el error de decir, no, queremos que la gente venga, así que vamos a hacer eventos, vamos a tocar música bonita, vamos a poner cosas interesantes, tal vez vamos a poner comida, vamos a hacer una cosa, otra cosa, para que la gente venga y que se quede, ¿no? Que encuentren un lugar bonito, agradable, donde estar, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la conversión. Porque esa persona, si no se ha convertido realmente, así tú le pongas y le regales plata y haga lo que sea, nunca vas a poder lograr lo que solamente Dios puede lograr en la salvación, que esa persona realmente pase de muerte a vida y de amar al pecado y de amar la inmundicia y de amar la injusticia, pase a amar a Dios, pase a amar su obra, pase a amar servirle. Por eso, hermanos, es que lamentablemente muchas veces hay personas en la iglesia que tienen años en las iglesias, en los templos, sentados en la misma banca y no sirven a Dios, no congregan regularmente, no diezman ni ofrendan, no oran, no hacen devocional, no testifican,
sinceramente esas personas pudiéramos dudar con tranquilidad de su salvación. Pudiéramos decir, hermano o hermana, usted, sinceramente, a primera vista, usted es un incrédulo. Usted es una incrédula, porque el creyente, lo dice claramente la palabra de Dios, el creyente da frutos de salvación, da evidencias de que realmente ha sido transformado por la palabra de Dios. Recuerda, la conversión es una obra sobrenatural. Y si yo realmente soy salvo, si yo realmente he experimentado esta transformación, mi corazón ya no es un corazón de piedra, es un corazón de carne. Mi corazón ahora es un corazón sensible a Dios, que ama a Dios, que ama su palabra, que quiere servirle, quiere agradarle, quiere obedecerle. Y como una persona que quiere servir, quiere agradar, quiere obedecer, quiere vivir en santidad, quiere predicar, se va a mantener así sin hacer nada, completamente inactivo, no tiene sentido. No tiene sentido. Lamentablemente estamos perdiendo este concepto de la verdadera conversión, de la verdadera salvación, y pensamos simplemente, no, si es cristiano. ¿Por qué? Porque viene a la iglesia. Y esa persona tal vez ni siquiera vive como creyente. Hay muchas personas que van a la iglesia y que los fines de semana están en fiestas, o el domingo en la mañana van a la iglesia y el domingo en la tarde se van de juerga, se van a tomar, a fumar, están metidos en fornicación, en relaciones adúlteras, mienten, engañan, hacen lo que sea con su vida, pero una vez a la semana o una vez al mes van a la iglesia, están ahí, escuchan la palabra y dicen, no, yo soy creyente. No. Entonces, tener cuidado con eso. Tener bastante cuidado con este punto. Otro aspecto, el entendimiento del evangelismo. Y va muy de la mano con la conversión, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El evangelismo, hermanos, o la pasión, mejor dicho, por el evangelismo, es el resultado natural de dos cosas: de entender el evangelio de Jesús y de entender realmente que el hombre está perdido y que necesita ser salvo. Porque si yo entiendo que el hombre está perdido, está arruinado, está completamente perdido en su pecado, y que la única salvación, la única solución es la salvación, la conversión que Dios puede dar, entonces en mi corazón va a haber una pasión para que las personas que aún no conocen al Señor, pues lo conozcan. Y eso es el evangelismo, el acto de obedecer simplemente, el acto de anunciar el evangelio. Y es un acto de obediencia, porque Cristo nos mandó justamente a eso, a predicar el evangelio. Dios nos llamó, y eso es lo que nosotros conocemos en la Biblia como la gran comisión. Hechos capítulo 1, versículo 8, Marcos 16, 15, Lucas 24, 22, Juan 20, 21, Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión. El acto de obediencia de los creyentes que deben ir y predicar el evangelio de la salvación. Una iglesia que no evangeliza, pues es una iglesia que se vuelve perezosa y que se vuelve egoísta, porque olvida, uno, de dónde Dios nos ha sacado, y dos, que hay un mundo que está en necesidad, ¿verdad? Hay un mundo que está en necesidad. Entonces, más allá que edificar templos, más allá que edificar un nombre, una reputación o lo que sea, lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia es cumplir el gran mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, y el segundo es la gran comisión, predicar el evangelio. Y eso es en lo que la iglesia debe ser. Amén. Siguiente punto, vamos avanzando. Entendimiento de la membresía. ¿Es importante que la iglesia entienda la membresía? Sí. Te dejo un texto para que reflexiones. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, dice, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Cómo quienes han de dar cuenta? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué tiene que ver esto con la membresía? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? ¿Cómo un pastor puede dar cuenta de sus ovejas, de las ovejas de su iglesia, si no sabe quiénes son? Entonces, cada congregación local debe de tener un listado de hermanos que se sabe que pertenecen a esa congregación. Es decir, son hermanos que se han comprometido a congregar regularmente en una sola iglesia local, y en esa iglesia congregan, en esa iglesia diezman y ofrendan, en esa iglesia oran,
en esa iglesia sirven al Señor, en esa iglesia tienen comunión con los demás creyentes, esa es su familia local, allí están comprometidos, allí sirven. Y como hay una lista de esas personas y están claramente identificadas, los pastores pueden dar cuentas de eso. Esta semana me conecto a tal iglesia, y la siguiente semana me voy a otra, y la siguiente me voy a la otra, y la siguiente me voy a aquella. ¿Cómo vas a saber qué pastor es el que te pastorea? ¿A quién rindes cuentas? A nadie. ¿Cómo un pastor podría dar cuenta de tu vida si no sabes si eres parte o no eres parte de la congregación? O simplemente ya, ok, no soy una persona que está dando saltos entre las iglesias, pero simplemente no me aparezco en ninguna iglesia. Peor todavía, ¿verdad? No me aparezco en ninguna, no rindo cuentas a ningún pastor. Entonces no hay manera de que puedas considerarte miembro de una iglesia a la cual no asistes, a la cual no congregas, a la cual no sirves, en la cual no diezmas y en la cual no tienes comunión. ¿Es importante entender esto? Sí. Ser miembro de una iglesia local, hermanos, refleja, lo dije hace un momento, el compromiso de un creyente con su iglesia local, para congregar en ella, para tener comunión, para servir, para ofrendar, para orar, para dar, para el avance de la obra. ¿Es importante la membresía de la iglesia? Sí, porque refuerza el concepto de que somos una familia y de que caminamos juntos, hacemos vida en común, nos ayudamos, nos motivamos mutuamente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nos exhortemos los unos a los otros para no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre, para animarnos los unos a los otros. Es importante entonces el tema de la membresía. Lamentablemente muchos quieren ser cristianos sin ser miembros de ninguna congregación o simplemente piensan equivocadamente, no, yo soy miembro de una iglesia, ¿por qué? Porque diezmo. No, 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 discúlpame, esto no es un club. En los clubes sí, en un club, en una asociación, tú pagas tu cuota mensual y tienes acceso a la playa, tienes acceso al gimnasio, a la piscina. Pero esto no es un club, hermano. Esto no es un club. Esto es la iglesia del Señor. Tú no estás dando una cuota mensual. Tú le estás dando al Señor lo que el Señor te ha bendecido. Y eso es parte, no es lo único, es ni lo más importante, es parte de lo que un creyente, como creyente, debe de hacer con la congregación local. Y hemos dicho al inicio que la iglesia local es importante porque para Dios es importante. Para Dios es importante la iglesia local. Entonces, para cada creyente debe ser importante ser parte de una iglesia local, rendir cuentas, estar sujeto bajo la autoridad de un pastor y servir junto con sus hermanos como una familia espiritual. ¿Sí? Eso es importante de entender. Lamentablemente, vuelvo a repetir, muchos creyentes no entienden esto. Piensan simplemente, yo no necesito una iglesia, yo oro directamente a Dios. No, hay un orden y la Biblia claramente lo enseña. Hay un orden. A donde Pablo iba predicando el Evangelio, y lo hemos visto en Hechos de los Apóstoles, ¿qué hacía Pablo? Establecía iglesias locales. Pablo pudo haber dicho, ¿sabes qué, hermanos? Ya te convertiste, ya ora a Dios nomás, tú ve con Dios, tú y Dios. Pero Pablo no hacía eso. Pablo establecía iglesias locales, plantaba iglesias y en esas iglesias establecía ancianos. ¿Para qué? Para que esos ancianos cuiden de las iglesias. Y esos hermanos forman parte de esa congregación y no de otra. ¿A quiénes les escribía Pablo? A iglesias locales. A la iglesia local de Corinto, a la iglesia local de Gálatas, a la iglesia local de Colosas, a la iglesia local de los de Éfeso, a la iglesia local de Filipos, a la iglesia local de Tesalónica y así. Creyentes que estaban plantados en una iglesia local, que servían en esa iglesia y que participaban de las actividades y de las labores de esta iglesia. Entonces, hermanos, cuando tenemos hermanos que no entienden el concepto de membresía y que se aparecen a las 500 en una iglesia o solamente dicen, ya, acá está mi diezmo, ya está, ya cumplí. No, hay una gran equivocación, hermano. Eso no es lo que la Biblia enseña. La membresía va mucho más allá de eso. Es un compromiso, claro, con la iglesia local, pero sobre todo es un compromiso con Dios. Es un compromiso con el Señor. Y el siguiente punto está relacionado también con la membresía y es la disciplina bíblica. ¿Qué es la disciplina bíblica? Bueno, no voy a tomar demasiado tiempo en esto porque ya hemos hablado acerca de esto. La Biblia nos dice, Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, por tanto, si tu hermano peca contra ti, aunque las versiones más precisas al texto original dicen, por tanto, si tu hermano peca simplemente, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, dice, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, y si no los oyere, dice, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia,
tenle por gentil y publicano. ¿Qué es la disciplina? Es el proceso por medio del cual se juzga, la iglesia juzga los pecados de un hermano o de una persona que llamándose hermano no quiere arrepentirse. ¿Verdad? Si un creyente se arrepiente de su pecado y pide perdón al Señor y busca la restauración, ¿qué es lo que manda la palabra de Dios? Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si uno de vosotros que sois espirituales dice, no haya otro hermano que ha caído, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero si una persona no tiene esa actitud de restauración, de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdón, quiero reconciliarme con el Señor, entonces lo que la Escritura dice es que yo tengo que ir a esa persona y exhortarla, y si esa persona no me hace caso, y con otro líder, y si aún no nos hace caso a nosotros, comunicarlo a la iglesia y tenerle por gentil y publicano, que quiere decir considerarlo fuera de la membresía de la congregación local. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11, enseña, os he escrito por carta, dice, que no juntéis con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, porque en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni aún comáis. Esto también es parte de la disciplina. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia se separa. La iglesia tiene que mantener la santidad y la pureza y no podemos, ni como creyentes, ni como iglesia, tener comunión estrecha con personas que no quieren obedecer al Señor. Les amamos, les testificamos, oramos por ellos, pero usted no puede, y la Biblia lo enseña, usted no puede tener relaciones profundas ni amistad estrecha con una persona que no quiere obedecer al Señor, que además se considera hermano, pero vive en desobediencia. La Biblia dice, no, con el tal ni siquiera coman. Sepárense de esa persona. ¿Por qué? Porque si yo digo, ay no, pobrecito, pobrecita, ¿qué va a pensar? Que soy malo. No, 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 yo soy su amigo, le abrazo, le quiero. ¿Qué le estamos diciendo? Vive en pecado, no pasa nada, igual eres mi amigo. Y no es así, no es así. Si usted tuviera un pequeño, un hijo que se porta mal, usted lo va a castigar, usted lo va a disciplinar, porque si usted no lo disciplina, usted no lo quiere. Si usted no lo disciplina, entonces ese niño no va a entender que las decisiones tienen consecuencias y va a seguir portándose mal y va a ser un dolor de cabeza para usted cuando sea grande. De la misma manera con los hermanos que en desobediencia, o personas que llamándose hermanos en desobediencia persisten en actuar de una mala manera. Cada iglesia local, hermanos, tiene responsabilidad bíblica de juzgar la vida y enseñanza de los líderes y también de los miembros, sobre todo en aspectos graves como en estos casos donde no hay arrepentimiento. ¿Sí? Cuando no hay arrepentimiento, entonces tiene que proceder la disciplina. Ahora, lo fundamental y lo hermoso sería que no lleguemos a ese punto. Y para eso la palabra de Dios nos enseña que unos a otros tenemos que exhortarnos, tenemos que cuidarnos. Y si usted ve, y siempre lo he dicho varias veces, y no me dejará mentir, muchas veces lo he dicho, usted no necesita decirle, pastor, mire, le voy a contar que tal hermano yo le he visto. No, no, no. Usted mismo puede ir y decirle, hermano, te he visto haciendo esto, te he visto que te veo que no congregas, te veo que no estás orando, te veo que no estás participando del servicio. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué está pasando? Estoy preocupado por ti. ¿No? Y para no llegar a puntos más graves de disciplina. Entendimiento del discipulado bíblico. Otro punto importante. Entonces, si te das cuenta, varias de esas cosas estamos tratando de pasarlas de una manera breve, pero hay mucha tela que cortar ahí en cada uno de estos temas y realmente pudiéramos profundizar tranquilamente en cada uno de ellos y tomar buen tiempo ahí hablando acerca de estos temas. Pero estamos tratando de hacer una panorámica para luego seguramente poder ya entrar en detalle en cada una de estas cosas. Un entendimiento del discipulado bíblico. ¿Qué es el discipulado? Yo sé que en las iglesias normalmente tenemos un proceso de discipulado en el cual tenemos un manual, revisamos algunos conceptos, hacemos algunas tareas y cuando ya terminamos ese manual decimos, pues ya acabé mi discipulado, ¿verdad? Y esto en cierto sentido sí tiene algo de razón porque he acabado ese primer nivel, pero también se puede prestar equivocación, porque el discipulado, hermanos, va mucho más allá que simplemente rellenar un cuaderno, aprenderme algunos textos o hacer unas cuantas tareas. El discipulado bíblico va mucho más allá que eso. Mira lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice la palabra del Señor, y decía a todos, Jesús,
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? El concepto, el contexto de este verso, hermanos, es un contexto de muerte. Jesús les está diciendo a los creyentes, carguen su cruz. Y la cruz en esos tiempos significaba muerte. La crucifixión era la manera más horrible de morir. Un ciudadano romano no podía ser crucificado. Solamente eran crucificados aquellos que no eran romanos y aquellos que habían cometido los peores delitos. Eran crucificados, nadie más. Entonces, cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, lo que le está diciendo simplemente es, si tú quieres ser discípulo de Jesús, si quieres ser cristiano, tienes que estar dispuesto a morir. Es decir, tienes que estar dispuesto a dejar cualquier cosa con tal de seguir a Jesús. Es decir, no puede haber prioridad más grande para ti que Dios. Es más, Jesús dice en otro texto de los evangelios, si alguno ama a padre o a madre, a esposo, a esposa, a hijos o a hija, a su trabajo, a su dinero, a lo que sea, más que a mí, no es digno de mí, dice Jesús. No puede ser mi discípulo. Entonces, las palabras de Jesús sobre el discipulado son muy fuertes, son muy fuertes. Lo que Jesús está diciendo es que todo aquel creyente que quiera ser discípulo del Señor tiene que estar dispuesto a dejar cualquier cosa. No que deje todo, pero tiene que estar dispuesto a dejar lo que sea. Un discípulo de Jesús no puede tener una prioridad más grande que no sea Jesús. Un discípulo de Jesús no puede decir, no, yo no puedo servir porque tengo un trabajo que hacer. No, yo no puedo hacer esto porque mi mamá, porque mi papá, porque mi mamá no quiere, porque mi papá no me deja, porque mi esposa no quiere. No, el discípulo verdadero, el discípulo de verdad, tiene que estar dispuesto a dejar cualquier cosa por causa del evangelio. También el discipulado no solamente es ese proceso en el cual usted va muriendo a sí mismo, sino también es el proceso en el cual usted va entrenando a otros en el evangelio. Según de Timoteo 2:2, un pasaje clásico que habla acerca del discipulado, dice la escritura, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar y encargar a otros? Hermanos, el evangelio. El evangelio. Así es como el evangelio ha llegado hasta nosotros, desde los tiempos bíblicos. ¿Cómo ha llegado hasta nuestros tiempos? Porque muchas personas han comunicado y han encargado el evangelio unos a otros, generación tras generación de cristianos han encargado el evangelio, han proclamado el evangelio y así ha llegado hasta el día de hoy. ¿Cómo el evangelio va a seguir subsistiendo hasta que el Señor vuelva? Cuando nosotros hagamos lo mismo. Compartir el evangelio, enseñar el evangelio a las siguientes generaciones de cristianos que vienen después de nosotros. Entonces, si no estamos discipulando, si no estamos entrenando a siguientes cristianos, hermanos, la iglesia se muere, así de simple. La iglesia se muere. Los años pasan, no nos estamos haciendo más jóvenes, todo lo contrario, nos vamos haciendo cada vez más viejitos, y por más que todos nos saltamos ahorita a tener hijos todos, pues tampoco no somos tantos, ni somos conejos para tener hijos tan rápido y llenar la iglesia de puros niños. La manera como una iglesia crece es por medio de ganar a otras personas para Cristo, discipularlos y entrenarlos. Si no estamos discipulando, si no estamos entrenando, si no estamos trayendo más personas a Cristo, la iglesia no tiene futuro. Así de simple. La iglesia será una iglesia anciana, llena de ancianos, sin una generación que lo reemplace, moriremos y ahí quedó la iglesia. Es triste, pero es la verdad. Sin un adecuado discipulado bíblico, el crecimiento es inexistente o efervescente, es decir, temporal, emocional, pero no permanece. Un creyente que permanece es un creyente que ha sido adecuadamente discipulado, entrenado y capacitado en la palabra de Dios y en las herramientas que necesita para poder continuar su vida cristiana en las primeras etapas. Sin un discipulado bíblico correcto, estamos formando una generación apática y ociosa. Un adecuado discipulado bíblico generará un sano crecimiento. Y acá hay una frase que me gusta utilizar. Evangelizamos para ser discípulos, discipulamos para ser evangelistas.
evangelizamos, perdón, ganamos personas para hacerles discípulos de Cristo, no para hacerles discípulos de un pastor o de una iglesia, discípulos de Cristo. Los entrenamos en la palabra de Jesús y a estas personas las enviamos para que asimismo ellos sean multiplicadores. Ellos puedan llevar la palabra de Dios también a otras personas que lo necesitan. Este, tal vez, hermanos, es uno de los puntos más críticos y más importantes y al cual queremos darle tal vez mayor énfasis en la iglesia, el discipulado y el evangelismo. Sin evangelismo, la gente no llega a la iglesia. Sin discipulado, la gente que llega, la poca que llega, no se queda. Sin evangelismo, la gente no llega a la iglesia. No estamos ganando personas. Sin discipulado, los pocos que llegan no se quedan, se van. Porque recuerda la parábola del sembrador. La semilla de la palabra es echada, pero ¿quién está ahí listo para robarla? Satanás. Y si no la roba Satanás de los corazones de las personas que escuchan la palabra, esos corazones pueden estar llenos de espinos, de los afanes de esta vida, del afán de las riquezas. ¿Y qué hacen estas cosas? Que la palabra que cayó no tenga fruto. Entonces, si una persona que es nuevo creyente escucha una prédica el domingo, recibe la palabra, pero si de lunes a sábado no tiene un acompañamiento, no hay alguien que esté ayudándole, no hay alguien que esté contactándole, orando por esa persona, entonces la palabra que fue sembrada en su corazón, lo más probable es que se va a perder o se va a ahogar entre los afanes de esta vida y simplemente esa persona va a seguir su camino y no va a poder crecer ni ser un creyente como Dios quiere que sea. Por ahí saldrá uno que otro que a la buena suerte de Dios logrará crecer, pero la mayoría no. Hermanos, esto es una área en la cual sectas como los Testigos de Jehová o sectas como los mormones nos han sacado mucha ventaja, porque son personas que cuando logran encontrar un nuevo adepto, no lo sueltan hasta que lo tienen bien entrenado y bien adoctrinado para su movimiento. Y lamentablemente nosotros hemos sido muy descuidados en ese sentido. Y vemos personas que llegan, pero no tenemos esa preocupación de estar detrás de esas personas y de discipularles y de entrenarles para que puedan crecer. Es muy importante, es algo en lo cual usted y yo tenemos que reflexionar y tenemos que pensar. Mi desafío es ahora, Señor, ¿cómo podemos discipular? En primer lugar, ¿cómo podemos evangelizar en estos tiempos en los que es difícil ir a un lugar, con lo que la gente tiene un poco de temor a veces de que uno se le acerque? ¿Cómo podemos evangelizar? Segundo punto, ¿cómo podemos discipular a aquellos que estamos logrando evangelizar? ¿Cómo podemos enseñarles la palabra en un contexto en el cual muchas personas están afanadas por el trabajo, afanadas por el dinero, cansadas, cargadas, preocupadas, temerosas? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos usar las bendiciones de la tecnología sin volvernos completamente paranoicos en ese sentido? Pero ¿cómo podemos usar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder llegar a niños a los cuales, por ejemplo, ahora no nos podemos reunir en clubes bíblicos, no podemos reunirnos en EBDBs? ¿Y cómo podemos hacer? Es un desafío, hermanos, es un gran reto el cual se nos ha planteado. Un reto, pienso yo, cual ninguna iglesia, ninguna generación de cristianos antes de nosotros la ha tenido. La tenemos ahora nosotros. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer? Estos principios que te estoy enseñando no cambian, son los mismos. La pregunta es, ¿cómo nos adaptamos ahora a esta nueva circunstancia? Y por último, o ya casi el último, el número 9, un entendimiento bíblico del liderazgo. Ahora, cuando hablo del liderazgo, no solamente, estoy hablando realmente del servicio, ¿sí? No solamente de aquellos que están sirviendo al Señor como pastores o ancianos, sino en general todo creyente. Y voy a darte dos textos. Primero, el primer texto, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, dice, cada creyente, según el don que ha recibido, ministrelo, es decir, sirva a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Predicación expositiva. Si alguno ministra, si alguno sirve, dice, ¿no? Ministre conforme al poder que Dios da, con poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Los creyentes tenemos que entender que todos hemos sido llamados, capacitados y enviados a servir. Creyente que no está sirviendo en algún área de su vida, una de dos: está caminando en rebeldía contra el Señor, porque no es rebeldía contra el pastor ni contra la iglesia, es contra el Señor. Rebeldía contra el Señor porque sabiendo que debe servir no lo hace, o no ha crecido, se ha vuelto, es como un enanito espiritual, ¿no? Está ahí chiquitito, no crece, no madura, y por ende no entiende, su mente todavía es infantil, no entiende que necesita o que ha sido llamado a servir. No es una persona que tiene, como se dice, el cuerpo le creció a lo bruto, pero el cerebro sigue siendo de niño, ¿no? Tiene un cuerpazo, pero todavía tiene un cerebrito de niño, ¿no? Es como, he conocido a veces algunos adolescentes que de pronto las hormonas se le han alborotado y crecen a lo loco, y tienen cuerpo de un hombre de 30, son gigantescos, pero tienen la mente todavía de un chiquillo, ¿no? Porque tienen 13 años, 14 años, son niños todavía. Su mentalidad es de niño, pero tienen un cuerpazo inmenso, ¿no? Y incluso hacen pesas y todo, y son gigantescos. De la misma manera, ¿no? No hemos crecido lo suficiente y no tenemos un entendimiento de lo que se necesita. El creyente, pues hermanos, entonces necesita entender que tenemos que servir. Todos y cada uno en la iglesia local somos llamados a servir a Dios. El liderazgo bíblico en todos sus niveles tiene altos estándares. ¿Sí? La palabra del Señor dice en 1 Timoteo 3, capítulo, verso 1, que si alguno anhela obispado, debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, de los incrédulos, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y así también hay requisitos para el diaconado y para toda aquel persona que desea, que anhela, que quiere servir al Señor, ¿no? El liderazgo bíblico tiene altos estándares espirituales. No podemos poner a cualquier persona en el liderazgo, porque poner a una persona muy pronto, sin conocerla, cuando no ha madurado lo suficiente, cuando no tiene conocimiento bíblico, es hacer un daño a esa misma persona y es hacer un daño también a la iglesia. ¿Por qué? Porque, hermanos, el liderazgo moldea el espíritu y el ánimo de la congregación. Es el liderazgo el que mueve, el que anima y el que inspira. Pero si el liderazgo, por ejemplo, ¿no? Es un liderazgo inmaduro, es un liderazgo que es voluble, que un día está bien, que otro día está mal. Imagínate un domingo que usted se conecta, ¿no? Yo aparezco todo triste, digo, ¿sabes qué, hermano? Estoy triste, hoy día no tengo ganas de predicar, me siento mal, así que váyanse a su casa nomás. Imagínate, ¿no? Y el otro domingo, sí, vamos con todo, vamos a ganar Perú para Cristo, ¿no? Y el siguiente domingo estoy deprimido otra vez, me he ido al mundo, de ahí regreso. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Entonces, no puede ser así, no puede ser así. El líder no solamente tiene que mantener una madurez espiritual, los líderes también tenemos que mantener una madurez emocional, tenemos que tratar de ser estables, tratar de ser confiables, ¿sí? Obviamente no somos robots, también nos entristecemos, nos deprimimos, nos enfermamos, nos molestamos, como cualquier persona, pero no podemos dejar que esas cosas nos gobiernen. Tenemos, como todos, trabajo, estudio y cosas que hacer, pero el líder cristiano, las personas que estamos sirviendo al Señor en cualquier área de la iglesia, tenemos que aprender a saber priorizar, a saber tomar buenas decisiones, a saber equilibrar nuestros horarios, para poder servir al Señor con excelencia sin dejar de hacer las demás cosas que, pues, como todos, como padres, hijos, esposos, pues tenemos que hacer. Entonces, es algo que es necesario de hacer, porque ¿qué sentido tiene que yo sea muy fervoroso en la iglesia, pero completamente descuidado de mi hogar? ¿O qué sentido tiene que yo sea muy cuidadoso de hacer las cosas en el ministerio, pero completamente irresponsable en temas financieros? Entonces, tiene que haber un equilibrio. Aquel que quiere servir al Señor en algún área de la iglesia tiene que tener equilibrio, balance, madurez y estar creciendo. No perfecto definitivamente, pero hacia ese camino. El liderazgo bíblico, hermanos, lleva a una iglesia saludable, porque va a predicar bien la palabra de Dios, va a animar a los hermanos, va a poder motivar a la iglesia a seguir adelante. Si el líder está más desanimado que los hermanos, imagínate, ¿no? ¿A dónde vamos? Entonces usted tiene que estar delante, usted tiene que motivar, usted tiene que ayudar, usted tiene que influenciar.
Si usted necesita constantemente ánimo, constantemente aliento, si usted constantemente se deprime, entonces yo le diría, todavía no es tiempo. Usted tiene que madurar más. Usted tiene que fortalecerse todavía un poco más. Si usted se siente demasiado abrumado y oprimido con las cosas, no le alcanza el tiempo nunca, entonces usted necesita todavía organizarse un poquito más. Todavía necesita organizarse un poco mejor, tener mejores prioridades para saber cómo hacer. Porque te digo una cosa, en el ministerio no tienes menos cosas que hacer, tienes más cosas que hacer. Yo recuerdo hace algunos años atrás ya, cuando recién salí de mi trabajo para entrar al ministerio a tiempo completo, yo antes servía al Señor, yo trabajaba, estudiaba en el seminario, también tenía responsabilidades en la iglesia, y trataba, ¿no?, de organizarme entre todas las cosas que hacía, y trataba, y creo yo que más o menos ahí trataba de hacerlo bien. Y cuando yo dejé mi trabajo para dedicarme a la obra, al ministerio completo, ahora sí voy a tener tiempo para servirte, ¿no? Y lo uso yo porque era completamente diferente, ¿no? Ahora tengo mucho menos tiempo que antes. Antes tenía más tiempo. Cuando tenía un trabajo de 8 horas en la UPC, de ahí regresaba a mi casa, tenía más tiempo. Ahora tengo mucho menos tiempo que antes. ¿Y qué es lo que necesito hacer? Dejar de hacer las cosas que estaba. No, no. Necesito adaptarme, necesito crecer, necesito estirarme para poder cumplir con todas las cosas que Dios nos ha encomendado. Esa es parte de el camino del liderazgo, ¿no? Ya entraremos en ese punto en más detalle más adelante. Entonces, para terminar, hermanos, ¿qué es lo que podemos aprender de estos 9 puntos que hemos estado reflexionando en esta noche, ¿no? 9 marcas que hacen que una iglesia pueda ser sana, que una iglesia pueda ser bíblica, que una iglesia pueda ser saludable. Recuerda, 9 puntos: predicación expositiva, teología bíblica, entender el evangelio, entender la conversión, entender la pasión por el evangelismo, la membresía, la disciplina bíblica, el discipulado bíblico y el liderazgo. Entonces, en estos 9 puntos, y seguro que hay más, pero hemos tratado de resumirlo tal vez en estos 9, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos? Seamos un pueblo entonces que predica la palabra. Seamos un pueblo que tiene sed de la palabra, que ama la palabra, para que amemos y busquemos que se nos predique la palabra de Dios. Seamos un pueblo que conoce a Dios por medio de su palabra y por medio de la oración. Dice la Escritura, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que tenemos que ser un pueblo que conozca a Dios. Tenemos que ser un pueblo agradecido, que recordemos siempre de dónde Dios nos ha sacado, para que eso nos mantenga motivados, para que eso nos mantenga agradecidos, para que eso nos mantenga apasionados, siempre sirviendo al Señor, no porque el pastor me dijo, no para que el pastor me vea, no para que los hermanos me aplaudan, o para que no me critiquen, para que no me digan relajado, relajadas, no, 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 por gratitud, por gratitud. Realmente, hermano, que a nosotros nos debe interesar 3 pepinos lo que la gente piense de nosotros. Lo que nos debe importar es lo que Dios piensa de nosotros. Y si estamos sirviéndole a Dios con gratitud o no, porque al final eso es lo que importa. Debemos ser un pueblo agradecido, también debemos ser un pueblo que ora por la salvación de las almas perdidas, ¿verdad? Que anhela ver almas perdidas, almas salvadas, perdón. Sí, que yo no sé si usted está orando cada domingo, ¿no? Orando al Señor para que alguien escuche la palabra, para que alguien se salve, para que alguien llegue a la salvación. Orar es importante también. E invitar, por supuesto, ¿no? Invitar a personas, pasarles el link, decirle, mira, escucha este mensaje, tal vez te va a ayudar, tal vez te va a motivar. No necesariamente el domingo, puede ser una reunión de oración, puede ser uno de los talleres que edita mi esposa, o uno de los talleres que dictamos, pasarle a un amigo, un matrimonio, una pareja, mira, te paso ese link, chequéalo, te puede ser de ayuda, cualquier consulta, estoy ahí para ayudarte. Dispuestos, hermano, dispuestos, disponibles para poder llegar con el evangelio a otras personas. Debemos ser un pueblo celoso por predicar el evangelio, ya lo mencioné, un pueblo comprometido con su iglesia local. Hermano, si usted es miembro de la Misión Bíblica Bautista Dulos, entonces usted está comprometido con esta iglesia local. Esto es un compromiso de por vida, a muerte. No, 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 esto no es como la mafia, ¿no? Que si tú entras ya no sales. No, no. Todos somos libres de entrar y de salir. Si Dios te llama, si Dios te guía a otro lugar, hermano, si usted está haciendo las cosas bien, te despediremos con bendición, te despediremos con un fuerte abrazo, pero si tú estás aquí y consideras que esta es tu iglesia y que yo soy tu pastor, entonces usted tiene que estar comprometido con la iglesia local.
servir en esta iglesia, congregar en esta iglesia, diezmar en esta iglesia, orar por esta iglesia, tener comunión con los hermanos de la iglesia, anhelar el crecimiento de la iglesia, es parte, hermanos, de lo que un miembro de una iglesia local es y hace. Debemos ser un pueblo obediente al Señor que busca la santidad y la restauración del que ha caído, ¿verdad? Como lo dije hace un tiempo atrás, si un hermano ha caído y tiene el deseo de cambiar, tiene el deseo de arrepentirse, pues estaremos ahí para ayudar. Si la persona no quiere, si la persona persiste en una actitud de desobediencia, de rebeldía, entonces, hermano, déjelo, déjelo. Dios se encargará. Ore por esa persona simplemente y déjelo, que Dios hará su voluntad, que Dios hará y obrará. Dios sabe cómo tratar con personas así. Seamos un pueblo discipulador de nuevos creyentes para la gloria de Dios. Si usted ve un nuevo creyente que está llegando, que está viniendo, que se está acercando, acérquese, interésese. ¿En qué te puedo ayudar? Preséntate, sea abierto, sea asequible, sea disponible. ¿Sí? Sé disponible. ¿Cómo te puedo ayudar? Mira, me llamo tal. ¿Qué te parece si te llamo? ¿Qué te parece si te escribo? Me das tu correo, entablamos comunicación, quiero orar por ti. Entonces, buscar, hermanos, tenemos que buscarlo. No van a caer del cielo, tenemos que buscarlos. Y por último, tenemos que ser un pueblo que ora por aquellos que están sirviendo al Señor y por supuesto ser de los que sirven al Señor. ¿Sí? Orar por nuevos servidores del Señor, ser de los que sirven al Señor, orar por los siervos del Señor, orar por la obra de Dios, porque la obra avance, porque a pesar de las circunstancias tan difíciles, el Evangelio siga corriendo, hermanos, y la obra no se detenga.